Muy bien, continuamos en esta tarde a través de Infobae TV. La situación en Venezuela tiende a agravarse, sobre todo después de que en las últimas horas supimos que más de 200 estudiantes universitarios fueron detenidos y fueron acusados por el gobierno de prácticas de terrorismo directamente. Además, en el medio de todo esto, usted sabe que un grupo de legisladores norteamericanos solicitó que el gobierno de Barack Obama aplique sanciones contra Venezuela o sobre Venezuela para de alguna manera expresar así el apoyo no solo a las protestas, sino sobre todo el respaldo a aquellos que hoy tienen el derecho de protestar, pero se están sintiendo completamente oprimidos, completamente golpeados por las autoridades del gobierno. Vamos a charlar con una de las excelentes periodistas de política que tiene Venezuela, que nos ha acompañado en alguna ocasión también. Estamos hablando de Ana Vanessa Herrero. Ana, un gusto saludarte desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola Jorge, gracias por el contacto. Bueno, todo bien acá en Caracas, después de justamente lo que estabas diciendo, la situación que se presentó el día de ayer con esta brutal y desproporcionada arremetida de la Guardia Nacional en conjunto con la Policía Nacional para desmantelar los campamentos, que era una de las formas más pacíficas que tenían los estudiantes para protestar. Claro. Pero bueno, se está esperando. Pero, Ana Vanessa, a ver, el Estado, mejor dicho, el gobierno nos acusó directamente de terroristas por hacer un campamento. Bueno, la situación como tal, el fundamento legal todavía no se tiene claro porque ahora es que se está haciendo el traslado al Palacio de Justicia, donde estarán justamente en la audiencia y de ahí en adelante se conocerá cuáles son los delitos de cada uno. Recuerda que estamos hablando de más de 200 estudiantes. Hay algunas personas que hablan de 600. El ministro de Interior y Justicia habló de 243, entonces manteniéndonos la cifra oficial, estamos hablando de un proceso extremadamente largo, teniendo en cuenta también que justamente ayer se canceló la audiencia de Leopoldo López y también la de dos chicos que llevan detenidos desde el pasado 12 de febrero, justamente porque no había tribunales. Entonces, si todas las fuerzas están encaminadas a solamente este caso, a las 243 personas, suponiendo que la cifra sea cierta, vamos a poder conocer en realidad cuáles son las acusaciones de cada uno en, no sé, 2 semanas, Ah, 3 semanas en y general. mientras tanto, ¿van a permanecer detenidos estas 243 personas, siempre con cifras oficiales? Hay unas personas que pueden permanecer privadas de libertad mientras se les hace el juicio y otras personas que pueden estar en libertad condicional o con presentación. No se conoce tampoco quiénes son las personas que estarían bajo este régimen, porque como te digo, ha sido bastante lento. Además que hubo mucha confusión con respecto a cuáles eran los lugares donde se les iba a llevar. La mayoría están en el Core 5. El Core 5 es una zona militar, el Comando Operacional Estratégico Regional, que es el central, el que ubica Caracas, el que controla Caracas. También hay personas que supuestamente estaban en Sevilla, había personas en la policía, en la sede de la Policía Nacional en Catia. Entonces, mientras se estaba definiendo esto, luego se conoció que iban a ser trasladados, que la audiencia podía ser realizada el día de hoy, pero no hay certeza, porque como en todas las situaciones de Venezuela judiciales, no hay certeza de absolutamente nada, entonces estaríamos hablando sobre supuestos. Claro. Ana, bueno, en el día de ayer la audiencia de Leopoldo López finalmente fue pospuesta y en realidad no sabemos si Leopoldo López recuperará o no la libertad. ¿Hay una fecha ya precisa de cuándo se hace esta audiencia y sobre todo para saber si él seguramente irá a juicio? Creo que todos lo descuentan, ¿no? Sí, no existe una fecha como tal, es decir, se habló, o al menos el abogado lo que informó es que la información era hasta nuevo aviso, y hasta nuevo aviso significa que hasta el tribunal, cuando el tribunal quiera emitir la declaración, a veces lo hacen en la madrugada para que no se enteren los medios de comunicación, a veces se lo hacen directamente se lo comunican directamente al abogado defensor, a veces se lo comunica pues a algún medio y extraoficialmente sale la fecha, pero lo que sería la audiencia como tal no se conoce. Y sí, se está esperando. A nadie le sorprendió tampoco que se suspendiera la audiencia. Muchas personas lo comentaron porque no, el caso de Leopoldo
va a ser un precedente importante para el resto de los conocidos presos políticos o presos de conciencia en el país. Claro. Porque según indicó el abogado, se tienen todas las pruebas, están todos los testigos que pueden indicar que la clase de acusaciones que se le están haciendo o que pesan sobre Leopoldo, pues según el abogado, vuelvo a repetir, son falsas. Sí. Entonces, claro, se espera que la decisión sea la que todos conocemos, que pasó lo mismo con Simonovic, con la jueza Fiuni, que fue una orden directa del presidente Chávez. O sea, aquí no estamos hablando, Jorge, esto hablar de situación judicial en el país es prácticamente perder el tiempo, porque claro, aquí no hay una situación judicial, no se puede analizar eso. Claro. Ana, a ver, el Congreso, ayer el gobierno de Estados Unidos dice que por pedido de la oposición le pidió al Congreso que no emitiera sanciones. Sin embargo, hoy hay una información que dice que el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes aprobó una propuesta de los dos partidos, republicanos y demócratas, contra funcionarios del gobierno chavista. ¿Esto qué se dice en Venezuela? ¿O esta información está cercenada? Esta información por parte de los medios de comunicación nacionales no ha sido muy divulgada o no tiene la importancia que ameritaría este tipo de informaciones, al menos aquí en Venezuela. En los medios internacionales se le ha dado, por supuesto, mucha importancia, sobre todo después de que el senador Marco Rubio sacara la lista, entre los cuales está la fiscal general y la defensora del pueblo, que son dos personalidades sumamente cuestionadas durante la crisis en el país. Pero no, aquí en realidad no se le ha dado importancia. También pesa mucho el tema de los más de 200 detenidos de ayer. El día de ayer fue una escalada nueva en la situación de violencia que vive Venezuela, porque desde hacía varios días no se veía una arremetida de esa manera. Esta misma semana fue quemado un vehículo de la Guardia Nacional justo enfrente de uno de los campamentos y se esperaba, bueno, que la arremetida fuese en ese momento, pero esperaron hasta la madrugada. Entonces, la gente está más concentrada tal vez en la situación de los estudiantes, en la situación de los muchachos, que en esto, porque además esa discusión que se llevó en el Senado y esa aprobación, en la propuesta que se aprobó en el Congreso, va a tener que ser nuevamente discutida y luego llevada al presidente Obama para que entonces Obama decida y ya se conocerá si en efecto van a ser sanciones económicas o sanciones, ese tipo de sanciones administrativas sobre cuáles personalidades del gobierno nacional. Marco Rubio hablaba desde el principio en cancelar las visas, congelar las cuentas que tienen todos ellos en Estados Unidos, que además eso es público y notorio. Y bueno, en efecto lo que más aquí ha causado, digamos, conmoción, entre comillas, es que uno de los nombres que no aparece en la lista es el de Diosdado Cabello. Ajá. Y de hecho él en un programa que tuvo dijo que su nombre no podía aparecer porque él no tenía cuentas allí. Sí. Y lo que más interesante es que antes de que sucediera eso, se había publicado una supuesta cifra de una cuenta corriente en un banco que es holandés, y el banco tiene una sede muy importante en España, con lo cual aparece en euros la cifra. Estamos hablando de, creo que eran 9.000 millones de euros en una sola cuenta corriente a nombre de Diosdado Cabello. Esto no era seguro, esto no estaba confirmado, pero bueno, tú escuchas la declaración de Diosdado diciendo que sus cuentas no están allí, que él no tiene dinero en Estados Unidos. Claro. Y unes todo y que de repente no aparezca, pues tiene sentido de que tal vez esa sea la cantidad de dinero que se puedan manejar los funcionarios públicos acá. Por último, Ana, llama probablemente un poco la atención que tras la detención de Leopoldo López, la oposición, incluso con el propio Enrique Capriles, no termina, digamos, de hilvanar, no sé si ya sea las formas de protestar, ya sea las formas de conseguir un diálogo o incluso de conseguir un respaldo internacional. O sea, hoy uno observa que en Venezuela los organismos o los Estados Unidos cuestionan al gobierno venezolano, muchos organismos, la Iglesia Católica ha cuestionado la represión en Venezuela, pero en los últimos tiempos se habla muy poco de la oposición. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Después de ver a María Corina Machado, que fue expulsada del Congreso, la detención de Leopoldo López, y bueno, y una presencia más atenuada de Enrique Capriles.
Bueno, dentro de la oposición yo creo que está claro y es obvio que hay una división muy marcada por parte de los representantes, los que ahora representan la Mesa de la Unidad, que son los mismos que se sentaron con el gobierno nacional a negociar y a dialogar, supuestamente a dialogar, pero eso no fue un diálogo, eso en realidad fue una oportunidad para los personeros de la oposición de decir lo que han tenido ganas de decir en una cadena nacional, como Enrique Capriles lo dijo hace mucho tiempo, que él quería hablar con Nicolás Maduro en cadena nacional y debatir con él en cadena nacional. Pues parece que el sueño se les cumplió. Pero en realidad la situación de Leopoldo, de María Corina, de Ledesma es completamente diferente. Ellos en un sentido, tal vez pudieron entender un poco más lo que estaban diciendo los estudiantes, se unieron al lado de los estudiantes, quienes son los que verdaderamente iniciaron la lucha y la situación que desencadenó todo lo que estamos viviendo desde hace casi 3 meses, que además ha sido el periodo más largo desde el que llegó el golpe de Estado del año 2002. Pero es muy, lo que pasa es que son detalles, ninguno de la mesa de la unidad se atreve a decir, obviamente porque no quieren sacar los trapos al sol, que están completamente divididos, pero Leopoldo sacó un mensaje cuando Enrique Capriles, sacó un mensaje por Twitter, por la cuenta de Twitter, y dijo que Julio Borges lo fue a visitar y que le puso los puntos muy claros a Julio Borges de que él no iba a negociar. Julio Borges nunca avisó que él iba no lo dijo a la prensa, que él iba a visitar a Leopoldo López. Entonces, ¿qué estaba haciendo? ¿Y por qué Leopoldo está hablando de una negociación que supuestamente le dijo Julio Borges? Claro. Y luego aparece la visita de Enrique Capriles, donde asegura que él no habló con Leopoldo López porque no tuvo tiempo. Entonces, ¿qué hacía en Ramo Verde si su único objetivo tiene que ser hablar con el que es su par, hablando de el mayor líder de oposición en este momento por nombre, que es Leopoldo? Claro, él visita a los otros presos políticos, pero su objetivo tendría que ser sentarse allí. Claro. Entonces, es obvio que están completamente divididos y que los dejaron fuera de la mesa y que hay un grupo que no me atrevo a decir por qué, pero si me preguntas, Primero Justicia está llevando a cabo el diálogo, lo está tomando de la mano. Primero Justicia tiene a la cabeza a Enrique Capriles y Primero Justicia está enfocada en que Enrique Capriles debe ser el próximo presidente de la República. Hay muchos analistas que dicen que la situación de Leopoldo, si esto llegase a cambiar, lo va a catapultar, como lo hizo en su momento la situación de Hugo Chávez, a una segura presidencia. Claro. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que puede haber un debate interno en ese sentido, de que no quieren, como decimos en Venezuela, soltar el coroto, pues tú verás. Puede ser que sea por eso. Ana Vanessa Herrero, periodista venezolana desde Caracas, muchísimas gracias por atendernos.